Vamos a hablar hoy, vamos a cubrir hoy un periodo de la historia de la humanidad y aún antes y después de la humanidad aquí en esta tierra. Para yo poder predicar desde antes de la existencia del mundo hasta después del final del mundo, calculo que necesito como 7 u 8 horas, así que como a las 6 o las 7 de la noche usted estará saliendo de aquí hoy. Pero queremos cubrir eso para que usted tenga un panorama de cómo es que el Señor ha hecho las cosas, cómo las hace, cómo está funcionando, cómo son los tiempos de Dios. Tenga un amplio espectro de lo que es el mover de Dios a través de la historia, ¿verdad? Eso suena interesante, ¿verdad? Sí, es tremendo. Y vamos a leer para introducir el tema entre el principio y el fin. La iglesia está colocada desde el principio de la creación, la historia, hasta el fin de la creación. Ahí en ese espacio está la iglesia del Señor, está también el pueblo hebreo, que fueron son los depositarios, ¿verdad?, de las verdades de Dios en el antiguo pacto. Y leemos Apocalipsis 21, del 1 al 7, nos ponemos de pie. Dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gracias, Padre, por estas palabras. Señor, ayúdanos a entenderlas. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta interpretación de este día, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Habla entonces de un Dios que crea, ¿verdad?, que hizo todas las cosas, y habla de un Dios que en su plan está la destrucción de este sistema llamado mundo y la reunión de la iglesia con Él en la eternidad. Y ahí en ese espacio es que vamos a hablar en el día de hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4, dice la Escritura, y vamos a leer Juan 1, del 1 al 4, ya estamos llegando ahí, que dice de la siguiente manera, hablando sobre Jesús, otra vez, dice aquí: en el principio era el Verbo, así le llama Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Colosenses capítulo 1 nos habla de lo mismo y dice de la siguiente manera, Colosenses 1, del verso 15 al 17, dice: Él, hablando de Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que habla de un Cristo, un Dios creador, un Dios que antecede a toda creación. No solamente antecede a eso, dice tronos, potestades, principados, antecede a la creación angelical, ¿verdad? Se puede hablar filosóficamente o realmente se puede hablar de la soledad de Dios. Dado el caso que el único ser que nunca fue creado, porque es eterno, es el único. Dios, todos los demás seres, incluyendo los ángeles, fueron creados. Quiere decir que antes de que eso ocurriera, Dios estaba solo. Si hubiera habido algo eterno como Él, pues entonces habría más de un Dios. Porque una de las características únicas de Dios, que no tiene más nadie, es la eternidad hacia lo que llamamos nosotros el futuro y la eternidad hacia lo que llamamos nosotros el principio o el pasado. Dios es eterno, antecede a toda creación. Así que en el plan de Dios tuvo a bien crear un escenario físico terrenal, un ambiente, y colocar al ser humano como un ser creado por Él, con un espíritu. La ama a la imagen y semejanza de Dios, porque ningún otro ser de la tierra tiene espíritu como tiene el ser humano. No hay espíritu en los animales. Hay alma viviente, ¿verdad? Están vivos, pero no tienen un espíritu, no tienen una naturaleza espiritual que se pueda relacionar con Dios como hijo, como es el ser humano, ¿verdad? Bueno, eso es una introducción. Así como habla de esa creación que Dios hizo, que creó todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas y para Él y todas esas cosas, también habla de un final. Y en Mateo, capítulo 24, del verso 5 en adelante, dice la Escritura, Mateo 24, hablando Jesús de las profecías del final, 24:5 al verso 14, dice Jesús hablando a los discípulos sobre lo que va a venir eventualmente, que todavía no ha llegado ese tiempo, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. El mundo va a estar en guerras constantes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que es el fin. Y dice, y porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, epidemias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y eso se está recrudeciendo ya, pero ha existido a través de la historia. Y todo esto será principio de dolores. Van a empezar a pasar cosas a la naturaleza más frecuentemente, está diciendo lo que quiere decir aquí, de lo que es normal a través de la historia, ¿verdad? Y entonces, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está profetizando que según se acerca el tiempo final, viene una gran persecución sobre la iglesia, que estamos acostumbrados a través de la historia a eso, pero que era típico de países no cristianos, o no, pues no hay países cristianos, solamente hay gente cristiana, pero que por ejemplo Europa y Estados Unidos se caracterizaba por ser favorecedores del cristianismo. El cristianismo era, aunque tú no fuera cristiano, se veía como que era bueno. Era una sociedad que el cristianismo tenía que ver cómo se hacían las leyes, cómo se veía la familia. O sea, eran principios que se establecieron a través de los 10 mandamientos y se trasladaron a los códigos civiles. Todos los códigos civiles del occidente están basados en los 10 mandamientos. Pero hemos visto ya en los últimos 15, 20, 30, 40 años cómo las sociedades se empiezan a alejar, que está profetizado aquí, y empieza a haber hostilidad hacia la iglesia. Esto apenas está comenzando. Va a llegar una persecución terrible sobre la iglesia. Hay que estar preparado para eso. Ya, de hecho, se le llama a esta era la era post-cristiana,
que quiere decir post, quiere decir después de. ¿Era importante el cristianismo en la nación americana? Sí, hace 50, 60, era parte de la vida de la nación. ¿Era importante en Europa hace 100 años? Sí, también. ¿Ya lo es? No. No. Los tribunales son antagónicos, las sociedades profesionales son antagónicas a la iglesia, la academia es antagónica, se ridiculiza, se critica, se quiere amordazar a la iglesia, se le quiere prohibir hablar de ciertos temas que la Biblia condena, ¿verdad? Y un montón de cosas, porque poco a poco se va cumpliendo esa profecía de esa hostilidad hacia el cristianismo. Muchos tropezarán entonces, estamos viendo eso, y se entregarán unos a otros. Tropezará quiere decir que se apartarán del camino de Dios, y vemos denominaciones completas que han abandonado la palabra. Y se entregarán unos a otros, quiere decir, habrá un desenfreno sexual. Hablando de entregar ahí quiere decir sexualidad, físicamente. Habrá un libertinaje de sexo, ¿verdad? Indiscriminado, sin casarse, apenas gente que no conozco, como parte de verlo, eso cotidiano, ya el concepto de una virtud en las mujeres, de una castidad, ¿verdad? De esperar al matrimonio para el sexo, eso poco a poco se ha encargado el cine, la sociedad de ir matando todo eso, y eso es lo que está profetizado así, se entregarán. Vemos cómo está describiendo algo que está pasando delante de nuestros ojos. Se entregarán unos a otros y se aborrecerán. El odio irracional. La gente se está odiando por todas partes. El asesinato injustificado, caprichoso. Las naciones en guerra, en odio. La hostilidad xenofóbica, el desprecio a la gente que no son de mi raza o no son de mi país. Todo eso es lo que está diciendo aquí. Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La religión por ahí botada. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y una profecía: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el fin, el regreso de Cristo, no va a ocurrir hasta que se predique el evangelio a todas las naciones. Nación en la Biblia no es una nación políticamente delimitada, ¿verdad? Que tiene unas fronteras geográficas. Y eso es una nación, ¿verdad? Y tú la miras en el mapa, pues dice, este es Estados Unidos, y ve una rayita, de aquí para arriba es Canadá, y de aquí para abajo es México, y este es Brasil, y este colinda como 4, 5, 6 o 7 repúblicas, ¿verdad? Este es Brasil, no es eso lo que está hablando ahí. La palabra que usa viene de etnos, que son naciones culturalmente afines, que son diferentes a las demás gentes de otro lugar. Tienen una cultura, una manera diferente de vivir que es típico de ellos. Por ejemplo, en Brasil es una sola nación políticamente hablando, pero en Brasil es posible que haya 100, 200 naciones. ¿Por qué? Porque cada tribu que hay en el Amazonas, muchas de ellas que nadie nunca ha visto, ni que ellos han visto a nadie, a veces 50, 100 personas, hablan un idioma que no lo habla más nadie en el mundo. Y ellos no saben que existe una sociedad fuera de ese entorno donde ellos viven. Y todavía no han sido descubiertos. Nosotros tenemos unos misioneros que apoyamos a través de una iglesia de Perú. El pastor se llama Pedro Hawkins, creo, de Lima, que precisamente envía misioneros a la selva a localizar esas tribus, que son las naciones que habla aquí, para aprender el idioma. Se van a vivir con ellos, ¿verdad? Aprenden el idioma para poderles predicar el evangelio en el idioma de esa tribu, que pueden ser 50 personas, y es una nación. Y lo que está diciendo es, de esos hay cientos y cientos y cientos de naciones en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Dice, hay que llegar a esa gente.
seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso último de la tierra es lo que estamos hablando. Esta iglesia está comprometida con ese proceso de llegar hasta lo último de la tierra. Así es que va a llegar un momento que la obra se va a completar cuando muchas organizaciones están enviando misioneros a esos lugares y se están cubriendo poco a poco. Va a llegar el momento que cuando se termine el número de los escogidos de Dios se complete, que Dios conoce, un número que Dios conoce, se cierra la puerta. Ya no hay oportunidad de convertirse. Cuando el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, termine su ministerio, nadie se puede convertir porque nadie puede venir a Jesucristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Le puede predicar, si estuviera vivo G.J. Billy Graham, que los dos, le puede predicar Alberto Motesi, le puede predicar cualquiera que sea el apóstol Pablo, y si cuando se cierra la puerta no va a entender nadie y no se puede convertir, porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado. Quiere decir que ya para esa gente no hay, cuando se cierra la puerta se acabó, no hay más cabida, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Se complete el número de los consiervos, de los que están siendo martirizados. Ok. Ese final que habla Mateo 24, lo dice también en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 16 en adelante, dice así. Hablando de la esperanza de la iglesia y lo importante que fue la resurrección de Cristo, como las primicias, lo que abrió el camino para que tuviéramos esperanza de resurrección. Aunque Cristo muriera en la cruz, si no resucitaba, no vencía la muerte y no había esperanza para nosotros. Así que el proceso de salvación fue la crucifixión y la resurrección. Una persona cuando le entrega la vida a Cristo puede decir, eso es lo que celebra el bautismo, por eso es porque es por inmersión, porque imita una resurrección como la de Jesús. Jesús fue a la tumba y al tercer día se levantó. Usted se convierte a Cristo, usted pasó de muerte a vida. Usted resucitó a una vida nueva. Su espíritu está muerto y ahora está vivo. Y usted lo representa, no es que está pasando en el agua, usted lo representa imitando la muerte de Cristo. El agua representa una tumba y el salir del agua representa que usted es una vida nueva, tiene una vida resucitada. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted tiene eternidad con Dios, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios, hablando de esa resurrección, lo dice de esta manera, capítulo 15, verso 16 en adelante. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, que es lo que acabo de decir. Si Cristo no hubiera resucitado, pues no hay salvación, ¿verdad? Eso es lo que dice. Así que entonces también los que durmieron es morir en la Biblia. Los que durmieron en Cristo perecieron. Los que murieron, todos los mártires y toda la gente que murieron siendo cristianos, pues no tienen esperanza. Eso es lo que está diciendo aquí, si fuera así. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. O sea, si usted esperara en Cristo solamente aquí, para que Dios le ayudara a que usted dé un trabajito, para que el Señor lo sanara aquí en la tierra, en su vida terrenal, para que el Señor le cuidara a la familia, y no tuviera la esperanza y no tuviera la salvación, usted es digno de lástima. ¿Por qué? Porque no tiene eternidad con Dios. ¿Entiende? Se le acaba la vida aquí, ¿verdad? Si fuera así, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él abrió el camino, es primicia. Abrió la puerta, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, está hablando de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, toda la raza humana está separada de Dios por causa de ese pecado primero. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Ya Él lo hizo. Luego, los que son de Cristo en su venida, cuando venga Cristo, resucitarán los muertos y la iglesia se levantará con un cuerpo transformado, ¿verdad? Cuando venga Cristo. Así que eso es lo que está diciendo aquí. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todo culminará cuando Satanás, los demonios y los no redimidos, los que no han recibido a Cristo, juntos sean atados en el lago de fuego por la eternidad. Entonces la iglesia se levanta y se va con el Señor, ¿verdad? Y así es que señala dos caminos: con Cristo, una vida resucitada, eternidad con Él, gloria; sin Cristo, muerte espiritual, infierno, y una eternidad pero con Satanás en la tortura del infierno. Así que eso es lo que sencillez de la Biblia. Así que Dios entonces empieza un propósito eterno, la creación de un pueblo escogido para morada de Él, escogido por Él. Es la iglesia. Incluye también los que creyeron por fe en un Mesías que todavía no había llegado, los profetas, y esos también son elegidos de Dios, porque ellos esperaban la muerte de Jesús. Cuando la muerte de Jesús ocurrió, ellos también fueron justificados por su fe. Aunque vivieron antes del Señor, lo esperaron y por su fe fueron redimidos, y por eso aparecen con el Señor, por ejemplo, Moisés y Elías hablando allá en el monte de la transfiguración. Así es que Dios crea un pueblo para la gloria de su nombre. En Efesios capítulo 2 lo dice de la siguiente manera, y leemos Efesios 2 del 17 en adelante. Dice así, 2:17. Dice: y vino, ¿quién vino? Jesús. Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, se refiere a los que no somos hebreos, y a los que estaban cerca, se refiere a los hebreos, porque por medio de él los unos que no son hebreos y los otros, los hebreos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hay mucha gente por ahí que tiene la teología de que los hebreos son pueblo de Dios. Entonces Cristo murió de más, porque ellos no necesitaban a Cristo para salvarse. ¿Y quiénes fueron a quienes Pedro le predicó el primer mensaje el día de Pentecostés, que se arrepintieran y se convirtieran? A los hebreos. Allí todo el mundo era hebreo. Porque el hebreo que no se convierta va al mismo infierno que van los chinos, los árabes que no se conviertan. Y el chino, el árabe, el alemán, el que se convierte va a la gloria, y el hebreo que no se convierta va al infierno, porque es por Cristo, no es por nacimiento, ¿verdad? Por medio de él, los unos y los otros, hebreos y no hebreos, tenemos entrada por el mismo espíritu, por medio de él, al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Una persona advenediza que no es bienvenida, no es recibida, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está hablando Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, habla de la iglesia como un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Le llama a la iglesia la morada de Dios, el templo donde Dios va a habitar juntamente con la iglesia. Así que es un edificio que se está edificando desde tiempos, ¿verdad?, antiguos, pero entonces en la iglesia en sí, que comienza el día de Pentecostés, cada siglo, vamos a ponerle por siglo, es un piso: primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, sí, siglo XX, siglo XXI, estamos ya acá, arriba. En algún momento, el último cristiano que Dios haya elegido se convertirá, y se cerró la puerta. Ya el edificio está completo. Mientras tanto, nosotros vivimos como iglesia en el proceso y en el tiempo de terminar de edificar el edificio, que son almas. El reino de los cielos viene a la tierra por medio de los cristianos. Cuando la tierra, lo único que va a sobrar de la destrucción de la tierra, como está profetizada, es la iglesia. Benefactores y gente, servicio a la comunidad, orfanatos, asilo de ancianos, el que no sea cristiano de ahí, destruido para el infierno. Pero que esa señora crió 25 hijos, era una mujer decente y buena, trabajadora, ¿se convirtió a Cristo? No hay otro camino. La salvación, dice la Biblia, no es por obras, es por la fe en Jesucristo.
Tú no puedes hacer inútil la muerte de cruz de Cristo, porque si tú no lo recibes, tú estás diciendo, Padre es un abusador, porque el Padre mandó a morir a Jesús a que lo abofetearan, le escupieran esto. Él lo hizo por amor para salvarnos, y yo no lo necesitaba, porque yo siendo bueno me podía salvar sin Él. A que fue un sacrificio inútil, porque yo no necesitaba ese sacrificio, porque yo soy persona decente y buena. Y eso es un disparate bíblico. También habla la Biblia de una sentencia de muerte para esta creación, esta tierra. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, del verso 9 en adelante, dice la Biblia, escribe el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso quiere decir que sin avisar. El ladrón no lo llama usted: mira, esta noche a las 9 voy a pasar por tu casa para robarte unas cuantas cosas allá. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? Para eso. Vendrá en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Eso que está describiendo ahí, los cielos. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Tú sabes lo que está hablando? Para que los elementos se fundan, los elementos ardiendo serán deshechos. Está hablando de una tierra en fuego totalmente. El firmamento, la tierra, una destrucción cataclísmica completa al mismo tiempo. Y dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, repite, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pues el hierro se convertirá en hierro líquido y el cobre en cobre líquido. Está hablando de una destrucción absoluta. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice, hay esperanza, a pesar de que se va a destruir la morada esta como está, hay una promesa para los que son de Cristo, que esperamos otra cosa. Así que esto revela claramente, de verdad, lo que es el camino del Señor. Por eso en Mateo capítulo 25 habla, Mateo capítulo 25, y leemos, ya mismito estamos ahí, capítulo 25 del 1 en adelante, en la parábola de las 10 vírgenes, que mucha gente no la entiende y le explican legalistamente, no utilizando la información, porque la Biblia tú no puedes invertirte una doctrina separando un pasaje del resto de la Biblia. Eso es una buena práctica de hermenéutica. Tú tienes que interpretarla conforme en el párrafo en que está, en el capítulo en que está, en la intención con que escribió y en comparación con el resto de la Escritura. Y hay una parábola que se llama la parábola de las 10 vírgenes, que es mal interpretada usualmente, porque la interpretan bajo el concepto de que las vírgenes sensatas es que ellas eran buenas y virtuosas y que tenían buenas obras, lo cual contradice la enseñanza de que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, y que las insensatas era que entonces no tenían obras suficientes para salvarse, lo cual es una predicación del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. ¿Qué dice esa parábola de las 10 vírgenes? El capítulo 25 del 1 al 13 de Mateo.
es una parábola, que es una ilustración de Jesús. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hablando de recibir al esposo es a Cristo, ¿verdad? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite en la Biblia? El símbolo es que el Espíritu Santo. Eran 5 doncellas en la parábola inconversas. No tenían el aceite, no tenían la marca, el sello, las arras de la herencia. No tenían el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite, se convirtieron, tenían al Espíritu en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Yo me imagino que cuando vengan esos cataclismos, la gente que no ha recibido a Cristo darían cualquier cosa por haberlo recibido, pero si la puerta está cerrada no tienen esperanza. Nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Recuerdan lo que dije de cerrar la puerta? Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Dios conoce a los suyos, dice en un verso de una de las epístolas de Timoteo. Dios conoce a los suyos. Me puedo disfrazar, ponerme bien religioso, ponerme una bata que me lleve al piso, tener apariencia de piedad, caminar por las calles así en meditación. Pero si este corazón no se ha entregado a Jesús, todo el mundo dice: ese hombre es espiritual. Pero Dios mira y dice: yo no lo conozco. Él es religioso, pero no es cristiano, porque no se ha convertido, no se ha reconocido pecador, no me ha entregado el señorío de su vida. No me ha aceptado como Señor, no es convertido. Pero ora 8 horas al día, pero no es convertido. Le da dinero a la gente pobre, pero no es convertido. No ha nacido de nuevo. El Espíritu no está en él, porque el Espíritu viene solamente por la fe en Cristo, el arrepentimiento y la fe en Jesús. Así que hay que entender que Dios está en todo ese proceso de la historia, reclutando un pueblo que es el pueblo que se va a levantar con él al final de los tiempos, antes de que venga la destrucción que acabamos de leer ahí en segunda de Pedro. Así que nosotros como cristianos somos gente con un propósito. Fuimos gente con un propósito. En Hechos capítulo 1, del verso 6 al 11, lo dice de la siguiente manera: Jesús resucitado, ¿verdad? Cristo resucitado, se le aparece a los discípulos y dice 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban viendo al Cristo que ellos habían visto morir y lo están viendo, hablando con él. Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cristo resucitado le da la encomienda de ser testigos y se va levantando. Ellos lo miran según se va perdiendo en las nubes. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él vuelve a buscar a su iglesia. ¿Cuántos están esperando eso?
Él vuelve. Así como lo ven, Él vuelve otra vez. ¿A buscar a qué? A la raza humana. Porque por ahí está hasta el sincretismo. ¿Verdad? Está de moda. Sincretismo es todos los caminos conducen a Dios. La religión son modalidades culturales. Tú eres musulmán, pues tú llegas a través de... Tú eres budista, tú llegas a través de Buda. Tú eres hinduista, llegas a través de Krishna, yo no sé qué, los 1.000, 2.000, 5.000, del millón de dioses que tienen ellos. Llegas a través de ellos. Tú eres, yo no sé qué por allá, tú llegas. Lo importante es que tú, de alguna manera, tú tengas algún tipo de fe. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, ¿verdad? Eso es el fundamento de la iglesia. Así que nosotros somos gente especial. Gente que fue separada para un propósito de Dios y nos deja un legado y un mensaje y una encomienda como soldados de Cristo, embajadores, sal y luz de la tierra, ¿verdad? El pueblo cristiano son gente con una misión. Tenemos que llenar la casa, tenemos que llegar a las naciones, tenemos que amar a Él y amar su palabra, ¿verdad? No vivir descuidadamente nuestra vida cristiana, porque somos los que recibimos el legado de ser los instrumentos de Él en la tierra. Ya Él no está por las calles predicando el Evangelio, nos toca a nosotros. Él no está por las caminando y dándole consuelo al pobre directamente. Eso lo hace Él. Nosotros nos encomendó amar al que sufre. La predicación del Evangelio nos las encomendó a nosotros la iglesia. Somos gente especial, ¿verdad? Gente especial. Así que el alfa y la omega, como decíamos al principio, como le dijo Jesús cuando se le apareció allá a Juan el apóstol, dice, está diciendo, el que creó el mundo, este sistema llamado mundo, lo destruirá. Alfa lo creó, omega lo destruirá. Solo la iglesia sobrará de esa destrucción, de ese holocausto. Solo la iglesia. No hay más nada que pueda sobrar. Solo la iglesia será levantada para estar con Él. Así que yo tengo una explicación que voy a dar ahí, ¿verdad? En PowerPoint, pues solamente un slide. Pero yo no sé, yo siento que usted y yo nos pongamos de pie. Usted piensa, usted entiende lo que yo he predicado aquí, que en toda esa eternidad Dios lo separó a usted desde antes de la fundación del mundo, para que usted fuera un instrumento de Dios. Dios lo eligió, usted es cristiano. Dios le cambió su corazón y le puso entendimiento, que usted no lo podía hacer solo. Hay gente que le está malo eso. La gente no quiere que se hable de la elección. Ellos quieren ser ellos los que escojan a Dios, que no es lo que enseña la Biblia. Y yo quiero darle gracias al Señor. Y quiero que usted levante las manos al cielo y digan, Señor, yo te doy gracias. Porque aunque no lo merecía y no tenía méritos para ser llamado tu hijo, desde antes de la fundación del mundo, tú me conociste. Y en el tiempo de la historia que me ha tocado vivir, me llamaste, me cambiaste el corazón, me abriste el entendimiento. Y Señor, me has hecho tu hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, esperamos encontrarnos contigo cara a cara algún día. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Ahora vamos al PowerPoint. La iglesia en la historia. Lo que yo he predicado, ahora lo vamos a ver de una manera más gráfica. La eternidad hacia atrás. Quiere decir que antes de la creación terrenal, Génesis capítulo 1, haber hecho los cielos, la tierra, Dios estaba siempre presente porque Él es eterno, no tiene principio, ¿verdad? En algún momento, cuando Dios quiso, en su voluntad,
creó los cielos, la tierra, al ser humano, los animales, el mar, las estrellas, todo, ¿verdad? Yo le pongo la creación terrenal, incluye la creación celestial también. Y está descrito en Génesis capítulo 1, la creación terrenal. Después de esa creación, Dios le entrega al hombre en comunión con él, ¿verdad? Con esa primera pareja, que se rebela contra Dios, acepta las ofertas de Satanás, de desobedecer a Dios para ser como Dios, que era lo que había hecho Satanás. Él quiso ser como Dios y fue expulsado. Era un ángel hermoso y pues se expulsó con los demonios que le siguieron en esa rebelión. Fue expulsado y son los demonios y Satanás como líder, ¿verdad? Y ellos aceptan eso y lo que tenemos, lo que llamamos la caída, que es que ocurre la muerte espiritual. La muerte espiritual, la paga del pecado, es la muerte, ¿verdad? No mueren físicamente, no dejan de pensar, ¿verdad? Como seres humanos, los seres humanos siguen siendo seres intelectuales, pero su espíritu, su capacidad de tener comunión con Dios muere. No hay comunión, se rompe. Y la capacidad de acercarse a Dios y de buscarle también muere. Hay una muerte espiritual. Aquí hay un espacio que es de cientos, miles de años, desde la caída hasta el nacimiento de Abraham. Aquí hay un espacio que no estamos describiendo, y están los tiempos de Noé, el diluvio, todas esas cosas que describe la Biblia. Muchas generaciones. ¿Por qué brincamos de aquí a aquí? Porque no tenemos espacio para hacer una explicación completa de todas esas edades. ¿Por qué ponemos a Abraham? Porque Abraham es el patriarca, el que da origen al pueblo hebreo. El pueblo hebreo realmente comienza con Abraham, que es de donde vienen los profetas y el proceso, ¿verdad? La ley, los mandamientos, a través del pueblo hebreo, de Dios al pueblo hebreo. Así que de aquí para adelante viene el pueblo hebreo, la ley que se le da a Moisés en el monte, y él le da de los patriarcas, reyes y profetas. Aquí hay siglos y siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Entonces, muchas veces los patriarcas, el mismo Abraham se le llama patriarca, ¿verdad? Reyes, muchos reyes fueron instrumentos de Dios para llevar ese pueblo y llevarle el mensaje que se le dio a Abraham de un Dios único, ¿verdad? Abraham venía de un pueblo de Babilonia, era de los caldeos, vivía en Ur de los caldeos. Y él era un pueblo politeísta, creía en muchos dioses. Pero Dios le revela a Adán la existencia de un solo Dios. Entonces, eso es el pueblo hebreo. Aquí viene Moisés y se le da la ley. Y todos estos años transcurren hasta el nacimiento de Jesús. Fíjense que estamos brincando aquí siglos y siglos. Dios irrumpe en el mundo. Dios irrumpe en el vientre de una virgen y queda embarazada del Hijo de Dios, que anunciaron estos profetas que algún día iban a ser un Mesías, un enviado, que era el Salvador del mundo. Y eso se cumple y nace Jesús. Jesús vive apenas 33 años. Y entonces, aquí, muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Cristo muere. Los espacios no son proporcionales a las edades y los tiempos. Porque 33 años, este pedazo de aquí a aquí, y miles de años casi igual acá, ¿eh? O sea, esto no es proporcional. Lo que pasa es que si yo pongo los 33 años para que sea proporcional, tendría esta línea que estar aquí al lado, casi pegada a esta, 33 años. Entonces, ¿dónde voy a escribir? Pues tengo que spread it, ¿verdad? Entonces, desde el nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo, aquí ocurre el sacrificio que había prometido a los profetas, el nacimiento y el sacrificio de ese cordero, esa persona que iba a pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Y ocurre la resurrección. Jesucristo se aparece a sus discípulos, como leímos ahorita en Hechos capítulo 1, y que esperen la venida del Espíritu, que ocurre que el día de Pentecostés se derrama el Espíritu por primera vez sobre la raza humana. Comienza la era de la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Le llamamos la era de la gracia. Esta es la era de la ley. Hasta aquí, hasta
los profetas profetizaron hasta Juan, dice la Biblia. Juan el Bautista es un profeta del Antiguo Testamento, aunque vivió contemporáneo con Cristo. Pero es del Antiguo Testamento porque él fue el último profeta de los del Antiguo Testamento, muere antes que Jesús. Por lo tanto, él no vivió la época del Nuevo Pacto. Él vivió bajo el Antiguo Pacto. Por eso dice Jesús, los profetas profetizaron hasta Juan. Así que Juan realmente es un profeta como si fuera Moisés, Elías por acá, aunque vivió acá. Bueno, entonces la era de la gracia es la era de la iglesia, que comenzó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de la muerte de Cristo, y ha continuado a través de todos estos siglos, ¿verdad? Hasta hay unos eventos que faltan. ¿En qué etapa estamos aquí? Antes de que vengan estos eventos de levantar la iglesia, destruir y todas esas cosas, pues eso, dice la Biblia, los apóstoles le preguntaron a Jesús resucitado cuándo iba a restablecer el reino, y eso no es su problema, eso está solamente en la potestad del Padre, eso nadie lo sabe. Así que estamos aquí. Lo que el Señor ha hecho es reunir pueblo escogido a través de la historia para formar lo que es la morada celestial, la morada de Dios, que es la iglesia del Señor. Entonces la eternidad sigue. Es eternidad hacia allá y eternidad hacia acá. Faltan algunos eventos. Falta la tribulación, la manifestación del anticristo, que está profetizado. Falta la resurrección de los muertos y el levantamiento de la iglesia, que está profetizado. Falta el confinamiento de Satanás y todos los perdidos. La Biblia habla de que al final serán apresados, encadenados en el lago de fuego. Los no cristianos y Satanás van a cohabitar en el infierno, en prisión eterna. Y habla de la destrucción final de esto que se creó acá. De aquí. Todo lo que describe Génesis, aquí habla de una destrucción total, que lo leímos ahorita. Ese es el panorama grande. Pero hay algo que usted tiene que, bien importante. Vamos a buscar Efesios 1. Efesios 1, del verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo allá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar para estamos aquí. Usted y yo estamos aquí, somos cristianos, somos parte de la iglesia, estamos viviendo algún tiempo antes de que vengan los últimos eventos. En algún momento, estamos en alguna etapa de la historia. Pero dice ahí que usted que vive aquí fue escogido antes de la fundación del mundo, acá. Eso es lo que los arminianos no quieren creer. Dios me conocía antes de existir la tierra. No lo escribí yo, lo estoy leyendo yo, pero no lo escribí yo. Lo voy a leer otra vez, para ver si usted entiende lo que usted está leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, quiere decir ya destinados desde antes, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Volvemos al PowerPoint. Quiere decir que aunque estamos viviendo aquí, y yo conocí al Señor aquí, y Él me regeneró el corazón aquí para que yo le entendiera y creyera, el Espíritu hizo una obra en mí. Ya Dios desde acá me había separado para Él.
Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el problema? El problema es la diferencia entre arminianos y reformados, que en nuestra teología es que los arminianos coinciden con nosotros en que el hombre murió espiritualmente cuando pecó, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Usted le pregunta a un arminiano, ¿la paga del pecado es la muerte? Sí, la paga del pecado es la muerte. ¿Tú crees eso? Sí, yo lo creo. Pero cuando vienen a la conversión, dice, bueno, no, estaba bromeando. Porque yo no estaba tan muerto nada, porque yo escogí a Dios. Porque yo tengo libre albedrío. Y es verdad, tiene libre albedrío. El ser humano no perdió la voluntad, las emociones, los sentimientos. Para todo menos para escoger a Dios. Tú puedes escoger una camisa azul, una amarilla, puedes ponerte unos zapatos negros, unos zapatos brown, puedes esta tarde ir al cine o irte para la playa, te puedes estudiar leyes o estudiar ingeniería, tú puedes, bueno, lo que sea, comprar un carro amarillo o uno negro, porque tú tienes una voluntad, excepto para buscar a Dios. Para buscar a Dios estás muerto espiritualmente. Y lo que está diciendo ahí es que a los que Él escogió, a esos Él les habla y les toca el corazón. Cuando tú tienes una mente formada a los principios de la Carta de Derechos, que es la cultura que nosotros vivimos, estas cosas se le atragantan a la gente. Pero Dios no es democrático, seguro que no. Dios es soberano. Pero Él debiera ser como Jefferson y como esta gente. No, porque no es Jefferson, Él es el Señor. Y por eso es que no pueden entender tales versos como Romanos capítulo 8. Y cuando lo tratan de interpretar, lo tuercen. Porque Romanos 8 repite lo que acabamos de leer en Efesios. Dice, escucha, y sabemos, 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora especifican. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. No está hablando de todo el mundo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Lo mismo, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. No llamó, ¿a quién llamó? A los que predestinó. Y a los que llamó, esos predestinados, también los justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó, etcétera, etcétera. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que no escatimó su propio Hijo, si nos dio con Él todas las cosas, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, lo que está hablando ahí, regresando a la otra vez, es que en todos esos versos, lo que se explica que aunque yo vivo aquí, en el diseño divino, Dios separó un pueblo para Él que se va cumpliendo y se va añadiendo a través de la historia. El Espíritu Santo obrando en esos corazones, se va llenando la casa de Dios que Él prepara para morada, como leímos también. Cuando esa casa y cuando termine el último creyente en algún momento y se llene y se termine el proceso ese de salvación, se cierra la puerta y vienen procesos que están descritos ahí en esa gráfica. A mí no me está malo ser un elegido de Dios. ¿Alguien está ofendido porque Dios lo haya elegido aquí? Y no eligió a aquel que vive por allá abajo. ¿Vas a altercar con Dios, como dice Romanos capítulo 9? Lo voy a leer, ese no estaba, pero lo voy a leer. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Está hablando de Dios. Pero me dirás tú, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, salvación, y otro para deshonra, condenación? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Gloria a Dios. Así que nosotros, los que predicamos, la Biblia dice que hay que predicar, el mismo Pablo que escribe todas estas cosas, hay que predicar porque es por la palabra que la gente sabe dónde se encuentra. La palabra es instrumento para que la fe sobrenatural sea una fe con entendimiento. ¿Cómo han de creer si no hay quien les predique? Pregunta. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, yo no puedo hacer lo que Dios no ha hecho. Yo predico que somos separados de Dios, que somos camino de muerte, que hasta que nos convertimos no tenemos salvación ni esperanza, etcétera, etcétera. Que Cristo pagó la culpa, que Cristo dio su vida por amor para levantar un pueblo para la gloria de su nombre. Y entonces paso la bola al lado de allá y te digo, yo no sé si tú eres elegido o no. Acuérdate que yo desde acá arriba, a menos que Dios me lo muestre, ¿verdad? Yo no, es el Espíritu Santo el que está llegando al que tiene que llegar y al que está preparado por Dios para recibir y entender. Y entonces yo les digo, al final de los cultos, ustedes saben que estamos muertos espiritualmente, que el camino es camino de muerte y de perdición, pero que dice la Biblia que a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, que son esos elegidos, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios.